Bienvenido al canal Vida TV, bienvenido a tu programa El Encuentro. Hoy estaremos al encuentro de un Dios de amor, un Dios redentor y un Dios de salvación. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, amoroso Dios, precioso Jesucristo, hoy colocamos este programa delante de ti. Hoy clamamos a ese Dios bueno para que seas iluminando, dándonos entendimiento y conocimiento de tu palabra, para que sea tu luz en nuestra vida disipando toda tiniebla. Hoy te pedimos entendimiento y conocimiento de tu palabra. Que tu palabra una vez más sea lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión íntima con el Espíritu Santo esté en este momento en este lugar. Y te damos gracias en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado el mensaje del día de hoy, El héroe. El Señor es el héroe infinito de su pueblo, el guerrero divino que ha triunfado sobre el pecado y sobre la muerte, y ha triunfado sobre la oscuridad, estableciendo luz que resplandece en todas las naciones y en el mundo. Quiero invitarlo en este día que abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 9, en su versículo del 1 al 7. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados pastos del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confiándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y ahora vamos a escudriñar lo que nos está hablando el profeta Isaías. Y en su versículo 1, él estableciendo una frase, la Galilea de las gentes. Esto también puede traducirse como Galilea de los gentiles. El extremo del norte de Israel siempre tuvo una población significante de gentiles. En parte porque se encuentra junto a rutas de comercio y en parte por su proximidad a las naciones gentiles, como fenicias, arameas en sus primeros años, Siria y Decápolis después. Aunque Isaías o el profeta Isaías se encuentra en Jerusalén, aconsejando al rey de Judá, este versículo muestra la constante preocupación del Dios de Israel sobre su pueblo. En el Nuevo Testamento podemos observar o leemos que Jesús, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías cuando dijo: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región y sombra de muerte. Luz les esclareció, dice el libro de Mateos, cuando se refiere a Jesucristo. Entonces, estas provincias mencionadas, que primero sufrieron el reinado y tinieblas causados por las victorias de Tiglat-Pileser, serían las primeras
en ver la gran luz del Mesías, nos representa en el capítulo 1. Y en sus versículos 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Eso es lo que representa Cristo sobre la humanidad y sobre su pueblo. Cristo disipa toda tiniebla, toda sombra de muerte es disipada cuando Cristo llega a una vida o llega a una nación o llega a una familia. Su luz resplandece sobre cada uno de ellos. Qué hermoso que la pesadumbre del versículo anterior desaparece totalmente con la luz que trae el versículo del capítulo 2. Venimos del versículo 2. El versículo 1 nos muestra una sombra, nos muestra tinieblas, nos muestra desolación, nos muestra de una manera u otra o nos establece en nuestro entendimiento de la palabra que ellos estaban destruidos. Y el versículo 2 pasa por esa pensedumbre del versículo 1 con la luz que resplandece que viene de Jesucristo. Un poquito de luz puede dispersar mucha oscuridad, pero esto no se trataba de una luz pequeñita, sino de una gran luz, el tipo de luz que se espera de un gran Dios todopoderoso. Esa es la luz resplandeciente. Fíjese que el mismo profeta Isaías en sus capítulos 60, en su versículo del 1 al 3, dijo con posterioridad, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Qué bonito, la oscuridad se asocia con variedades de cosas desagradables. En la oscuridad, una persona tiende a moverse despacio, nos podemos mover como sin dirección o con temblor o siempre vamos a tener miedo en oscuridad regularmente. Solemos tener más miedo en la oscuridad porque no podemos palpar o ver los peligros que veríamos si estuviésemos en una luz, en esa luz del día, ¿verdad que sí? Cuando hay oscuridad nos sentimos en tinieblas, nos sentimos totalmente extraviados y sin salida, como cuando usted entra en una cueva y cuando su alma entra en refresco, cuando usted ve una luz que pueda guiarlo a salir de esa cueva o pueda salir de esa tiniebla. Aún en la seguridad de nuestro propio hogar o ya sea con las ventanas cerradas, cuando usted apaga la luz de su habitación y la luz desaparece, usted al instante puede sentir que prefiere tener en algún momento una luz para ver todas las cosas. Ahora imagínese el pueblo de Dios que ha vivido en tinieblas por mucho tiempo, como estaba mencionando el profeta Isaías, y de repente en un parpadear, ante la brillantez de la luz de Dios, en las generaciones pasadas y aún en la presente, aparece la luz verdadera, la luz de Cristo. Y dice el versículo 3, y aumentando la gente, no aumentaste la alegría. Alégrense delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. La gente disfruta una nueva prosperidad como la celebración de una siega o la celebración de una productividad o después de un verano difícil como la celebración de una victoria después de una batalla, pero la prosperidad puede ser secundaria al hecho que Jehová ha traído al Mesías a la humanidad. Jehová, el Dios Todopoderoso, es el que ha multiplicado la nación y es el que ha aumentado la alegría al traer a Cristo, porque Cristo es alegría a los hogares. Ahorita en tiempo donde se celebra la Navidad, Cristo es la alegría. Cristo es el motivo de nuestra celebración en nuestros corazones en cualquier temporada. Es el enfoque de su celebración, igual que Dios, es el que damos gracias o acción de gracias porque ese Hijo de Dios vino a la tierra a disipar las tinieblas, a disipar la oscuridad. Qué bonito contar con un Dios todopoderoso, pero un Dios que trae redención, salvación y luz a nuestras tinieblas. En el versículo 4 del mismo libro de Isaías, dice, porque tú quebraste su pesado yugo.
Dice literalmente el versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su extractor, como en el día de Madián. Un yugo es un artificio de madera que se pone sobre los hombros de un par de bueyes para que trabajen como equipo. Pueden tirar de un arado o de un carro o de cualquier otro peso o algo muy pesado que se le coloca. Un par de bueyes con un yugo puede hacer mucho trabajo en un día y un buen granjero trata bien a sus bueyes para asegurar su buena salud, aunque están en yugo o en servidumbre. Un granjero descuidado, sin embargo, podría trabajar los bueyes hasta la muerte, oprimirlos de tal manera que ese yugo se convierta muy pesado. La Biblia dice que nosotros debemos entregar nuestras cargas al Señor porque su carga es ligera. Las cargas de la vida son pesadas y pueden llevarnos a muerte. Las cargas que Cristo puede darnos a nuestras vidas no es una carga que nos pueda llevar a la muerte. Él nos ayuda a soportarla. La vida de un buey es pesada en su mejor momento y terrible en el peor. Siempre está en carga. Sería difícil ser buey y ver cómo se acerca el granjero cada mañana para poner un yugo. Pero imagínense que hay momentos en que sin saberlo, nosotros podríamos tener cada mañana, así como el burro ve desde lejos o ese buey puede ver desde lejos a un granjero que viene a colocarle un yugo muy pesado todos los días. Porque solo el que puede hacer ligera nuestra carga es Jesucristo. Significaría otro día más de arduo trabajo. Israel bajo Asiria es como ese buey y es algo paradójico, significativo o ilustrativo que la palabra nos está alumbrando y aún para nuestra vida presente. El yugo es una metáfora bíblica común para hablar de la servidumbre que un pueblo oprimido experimenta en manos de sus opresores. El romper de un yugo es una metáfora para la liberación de esa servidumbre y es lo que podemos ver en el versículo. En este caso, Isaías o el profeta Isaías está esperando el día en que Jehová, el día en que Yahvé, el día que el Dios de Israel libere a Israel del yugo de su opresor, la vara de su hombro y el cetro de su extractor. Es decir, se refieren a los instrumentos con que los asirios azotaban a los israelitas y estas frases son como ejemplos de paralelismo ante las adversidades del hombre que experimentamos en manos de un opresor, las adversidades suyas y las adversidades mías, como en el día de Madián. Wow, esta es una referencia a la historia de Gedeón y su pequeño ejército de 300 soldados que aparece en el libro de Jueces en su capítulo 6 y capítulo 7, porque por el pecado que existía de Israel, Yahvé permitió que los madianitas oprimieran a Israel durante 7 años. Cuando los israelitas se arrepintieron y clamaron a Yahvé para pedirle ayuda, Yahvé llamó a Gedeón, un granjero común y corriente, para liderar a Israel contra los madianitas. El Señor ordenó a Gedeón derrumbar primeramente el altar de Baal y así lo hizo. Entonces, después de pedir al Señor una confirmación, Gedeón reunió un ejército de 22,000 soldados para luchar contra los madianitas. Mire qué interesante. No obstante, es una pequeña exageración llamar soldados a estos hombres. ¿Por qué? Porque eran hombres normales y corrientes sin entrenamientos y experiencia militar. Pero Yahvé le dijo a Gedeón que tenía demasiados hombres y le ordenó mandar a casa a todos los que tenían miedo. Wow. Gedeón lo hizo y se quedó con 10,000 hombres. Entonces el Señor le mandó llevar a sus hombres a un pozo de agua. Mire qué interesante la forma en que Dios hace las cosas. Y que se quedaran con los que lamía el agua como perros y que enviara a casa a los que se arrodillaban para beber. El objetivo era reducir al gran ejército a uno pequeño para que comprendieran que su victoria fue debido al brazo poderoso de Dios y no por sus propias fuerzas. Cuando Gedeón cumplió con todos los requisitos y todas las instrucciones que Dios le dio en estas instrucciones militares, la reducción que Dios hizo se quedó con 300 soldados y Gedeón equipó a cada soldado con una trompeta y un jarro y con una antorcha adentro.
Bajo sus órdenes, cada soldado sopló su trompeta y rompió su jarro para revelar su antorcha. Los madianitas, pensando que cada trompeta y antorcha encabezaban una compañía de soldados, tuvieron miedo y se desorientaron, y Jehová puso la espada de cada uno en contra de su compañero en todo el campo, y el ejército huyó, dice el capítulo 7, en su versículo 22 del libro de Jueces, hablando de esta batalla. Gedeón y sus soldados les persiguieron y ganaron una gran victoria, liberando a Israel de los madianitas, quebrando que el yugo bajo los que ellos habían sufrido. Es por ello que Dios nos invita a ser parte de su reino y su ejército será parte de nuestras batallas. Dios nos invita a entregar nuestras debilidades para Él, para que Él pueda entregarnos sus fuerzas, y nos invita a entregar nuestras derrotas y Él nos dará sus victorias y romperá nuestros yugos de esclavitud y nuestros yugos de servidumbre y nos hará hijos de Dios por medio de su Hijo unigénito Jesucristo el Salvador. El versículo 5 dice, porque toda batalla de quien pelea es con estruendo y con revolcamiento de vestidura en sangre, mas esto será para quema y pábulo del fuego. Aleluya. La victoria será sangrienta y las botas y ropas sangrientas del enemigo serán quemadas por los israelitas. En un mundo donde la mayoría de la gente lleva sandalias, calzados, o va descalza, las botas forman parte del vestuario de un soldado, de la armadura de Dios, incluso descrita en Efesios por el apóstol Pablo, y son un símbolo de fuerza. Cuando Yahvé concede la victoria a Israel sobre sus opresores, los israelitas quemarán las botas y ropas sangrientas de sus enemigos caídos para celebrar su victoria. La tela es un material caro y esperaríamos que los victoriosos quitaran la ropa de sus enemigos caídos y la utilizaran como para sus propios propósitos. Sin embargo, la ropa del enemigo caído no solo estaría manchada de sangre, dice el versículo, sino que habría pasado por un revolcamiento de vestidura en sangre, la sangre de ese enemigo caído. Estas ropas no solo estarían empapadas, pero también estarían punzadas por las lanzas, rajadas por espadas, solo sirviendo como lumbre para un fuego celebratorio. Así es como eso lo utilizarían los israelitas. En el versículo 6 y el versículo 7 dice, porque un niño nos es nacido, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, que en hebreo significa Misra, sobre su hombro. Antes, el profeta Isaías mencionó un niño que había de nacer y que se llamaría Emmanuel. Ahora menciona un niño de nuevo, un niño muy especial que gozará de gran autoridad, gozará de sabiduría y que establecerá paz interminable. Misra, principado, también se puede traducir como establecerá su gobierno. El gobierno se consideraba un peso llevado sobre la espalda o los hombros de la gente. Sin embargo, este hijo llevará la carga sobre sus hombros. En el Nuevo Testamento lo ha vuelto a interpretar como el qué, como el niño, el hijo de Dios. Es sorprendente que Yahvé alzara a un niño, un recién nacido, para liberar a su pueblo y establecer paz, justicia y virtud. Esperaríamos que levantara un gran guerrero como el rey David y no un niño, ese símbolo de pureza del niño. Pero hay que recordar que David no era un gran guerrero cuando Dios lo escogió. Solo era un niño pastor, el más joven de su padre, un candidato tan inesperado que aún su padre ni siquiera lo llamó de los campos cuando Samuel vino en busca del que sería rey. Qué interesante si usted todavía es niño de edad, niño en la fe, o simplemente usted no se considera apto a lo que Dios está llamándolo a hacer. Qué interesante, porque Dios es experto en cambiar nuestra historia. Y más adelante, cuando Goliat amenazó a los israelitas, la historia que conocemos de David y Goliat, David era el niño inesperado que confrontó al gigante armado solo con una honda y una piedra. Y así venía Jesús, así venía como niño a enfrentar los gobiernos de la tierra. Y entonces está Gedeón y su pequeño ejército. Comparaciones de la debilidad, comparaciones que simplemente no es con nuestra fuerza, no es con nuestras condiciones, no es con nuestra instrucción, es con el ejército del cielo.
Entonces, ¿por qué no iba Yahvé a escoger a un niño para liberar a su pueblo? ¿Por qué no había un símbolo de debilidad humana donde Yahvé estaba levantando a la humanidad, la fortaleza que Dios estaba colocando en ese corazón? Es común que Jehová, es común que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, utilice instrumentos que alguien no parece tener nada que ofrecer excepto la bendición del Dios Todopoderoso. Su bendición, su respaldo. Un niño entonces sería una selección y su nombre sería llamado como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 4 títulos que expresan la esencia de un nuevo rey. Admirable consejero. El niño será un consejero sabio, lo cual contrasta con el rey de aquel momento, esas cuyas pólizas eran como destructivas, su forma de caminar. Los reinos de la tierra eran reyes realmente sin amor, sin sabiduría, destructivos, en oscuridad. Un Dios fuerte, lleno de la fuerza de Dios para regir fielmente. Este rey tendría la verdadera fuerza de Dios, una fuerza tan grande que podrá absorber todo el mal que se le puede echar hasta que no quede nada, porque por encima de él estaría todo el mal y él lo iría a disipar, porque él es bueno y para siempre son sus misericordias, y tendría la suficiente fuerza para cumplir el llamado que Dios le había entregado. Padre eterno. Nuestros padres terrenales, podemos ver las figuras representativas, incluso el padre Abraham, los patriarcas. Vendría una paternidad eterna sobre la humanidad. Este niño sería un padre cuyo reinado duraría para siempre. Podemos contar con un Padre celestial, rompería la orfandad. Ninguno de nosotros puede sentirse sin padre, porque podemos contar con un Padre celestial, un Padre que nos ama, y que dice la Biblia que aún ustedes confrontan a la humanidad y a los hombres, siendo malos, saben darle buenas dádivas a sus hijos. Y Él nos confronta y nos dice, ¿qué consideran que yo voy a darles algo malo? ¿O les daría una serpiente? ¿O les daría algo que realmente les haría daño? No, yo tengo planes, pensamientos altos y buenos para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles el propósito y el fin que yo espero. Un príncipe de paz, establecer y mantener la paz. Y eso no es algo fácil. El niño reinaría de forma pacífica, contrastando a todos los reinados caóticos de destrucción y de violencia. Su imperio simplemente regiría la paz. Por eso que si alguien se acerca al reino de Cristo, recibirá paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Una paz que viene de Él. Él llenaría nuestras vidas de paz. Llena mi vida de paz, llena su vida de paz y llena el mundo porque Él es pacífico, reina con paz. Y las características del reinado sería autoridad creciente y paz sin fin. Qué interesante. Justicia, tratamiento justo para todos sin importar estatus, sin importar poder o riquezas. Virtud, protección de los demás débiles. Esa justicia, la Biblia dice que el Señor no hace acepción de personas. A todos nos trata por igual y nos ama. Y esa virtud de proteger a los más débiles desde ahora y para siempre. Es un tipo de reinado eterno que no se consigue ni con poder o con riqueza. Requiere la ayuda de Dios y requiere que Él se rija con bien y con justicia. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Yahvé no es un Dios que no cumple sus promesas. Tiene celo y está determinado el Dios de Israel a establecer la paz y establecer la justicia, pero por medio de Cristo. Ha mostrado su celo por los siglos y ha moldeado a su pueblo con paciencia. Él ha sido paciente con cada uno de nosotros. El Señor vino a traer luz y vida a donde solo había oscuridad y muerte. Jesucristo sigue trayendo luz al alma perdida que por la fe lo recibe como su único y suficiente Salvador. Pues Él mismo dijo que es la luz del mundo. Sin Él, sin el nacimiento de Jesucristo, todos estuviéramos en oscuridad espiritual.
Celebrar la Navidad es celebrar aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que vino al mundo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, hoy te damos las gracias. Hoy te damos las gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Hoy queremos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, creyendo que tú eres un Dios bueno y un Dios de salvación. Hoy confieso que soy pecadora, que he cometido pecado delante de ti. Hoy confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra y caminó entre los hombres, que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Hoy te pido que por medio de esa sangre, hoy creo que tú eres el Hijo de Dios y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me hagas parte de tu pueblo, de tu reinado, que seas mi consejero, que seas mi príncipe, que seas mi ayudador, que seas mi refugio y que por medio de ti yo pueda encontrar un Padre Celestial y pueda ser llamado también Hijo de Dios por medio de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, extiende en este momento la salvación por todo el mundo. Que la sangre de Jesucristo sea el recordatorio de tu luz, esa luz que disipa tinieblas. Que toda persona que pueda tener en este momento impaciencia, que pueda sentirse como un yugo opresivo, que tu amor, que tu liberación, que tu salvación llegue a ese lugar. Que lo imparta, que lo impactes, que su corazón pueda sentir el latido de tu amor sobre él. Que lo llames y que cambies su historia y que comiences a ser su salvador a partir de hoy. Es una bonita temporada. Hay luces por todos lados que nos recuerdan la luz del mundo. Hoy recordamos una vez más que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es aquel niño que nacería, que sería el príncipe de paz, ese admirable consejero, nuestro rey, el Hijo de Dios, aquel que le trae esperanza a la humanidad y que ahora está sentado a la diestra del Padre, que está gobernando con poder, con justicia, y que está haciendo un llamado a la humanidad porque lo ama, para darle una nueva oportunidad y darle salvación y vida eterna. Dios te bendiga y que la luz del Evangelio de Jesucristo te alumbre el día de hoy y para siempre. Amén y amén.